Hola compañeros, me presento. Mi nombre es José Roberto Ramírez Rodríguez y esta actividad corresponde a la unidad 2, momento 2 de la asignatura de Fisiopatología aplicada 2. Mi nombre es José Roberto Ramírez Rodríguez y vamos a iniciar. Cabe hacer mención que esta actividad estamos haciéndola en base a un cuestionamiento y nos estamos basando en la fuente de Harrison, eh, Principios de la Medicina Interna, volumen 2, donde habla acerca de la lesión renal interna. Entonces vamos a iniciar con la primera pregunta, la cual nos dice, ¿qué son las nefropatías crónicas? Pues bien, las nefropatías crónicas están consideradas como enfermedades, la cual presenta diferentes procesos fisiopatológicos acompañados de anomalías respecto a la función renal y el deterioro progresivo de la tasa de filtración glomerular. Como pregunta número 2, se nos hace el cuestionamiento que es la clasificación Kadoki y representar los diferentes estadios que tiene. Pues bien, esta clasificación se da a la nefropatía crónica acorde a la filtración glomerular estimada y se divide principalmente en fases o estadio, en la cual se mide el nivel y el porcentaje de filtración glomerular en mililitros por minuto por 1.32 al cuadrado. Donde tenemos que el primer estadio es de 0 con porcentajes superiores a 90. El primer estadio con valores superiores a 90 o iguales a 90. La segunda estadio de 60 a 89. El tercero es de 0 a 59, el cuarto con rangos de 15 hasta 29 y el último estadio que vendría siendo quinto con valores menores a 15. Como tercer cuestionamiento se nos pide definir los términos de insuficiencia renal crónica y el término de nefropatía terminal. Pues bien, la insuficiencia renal crónica está considerada como el proceso de disminución irreversible, intensa e incesante en el número de nefronas, las cuales ya sabemos que es unidad de medida del riñón, típicamente corresponde a los estadios o etapas de la 3 a la 5 de la nefropatía crónica. Entonces ya cuando tenemos un estadio de este nivel, se considera como insuficiencia renal crónica. La nefropatía terminal representa una etapa de la nefropatía crónica en la cual es acumulación de toxinas, líquidos y electrolitos, que los riñones excretan normalmente originan el síndrome urémico, ya por un exceso y déficit en la eliminación de toxinas. Cuarto cuestionamiento, ¿cuál es la fisiopatología de las nefropatías crónicas? Menciona los dos mecanismos lesivos. Pues bien, el primer mecanismo son desencadenantes que son específicos de la causa principal, como sería complejos inmunitarios y mediadores de inflamación en algunos tipos de glomerulonefritis, perdón, glomerulonefritis o exposición a toxinas en algunas enfermedades tubulointestinales renales. Segundo mecanismo, son progresivos que incluyen hiperfiltración e hipertrofia de las nefronas viables restantes, que son consecuencia frecuente de la disminución permanente de la masa renal, independientemente de la causa que la fundamenta. Bien. Pregunta número 5. ¿Cuáles son los factores que agravan el riesgo de nefropatía crónica? Pues bien, estos son la hipertensión, diabetes mellitus, enfermedades autoinmunitarias, la senectud, también es un factor importante, antecedentes familiares, ascendientes africanos, episodio previos de insuficiencia renal aguda, la presencia de proteinuria, anomalías del sedimento urinario o anomalías estructurales de las vías urinarias. ¿Cómo se lleva a cabo, la disminución glomerular normal con el paso del tiempo? Descríbelo y ejemplifícalo. Pues bien, este es un ejemplo muy burdo, pero se refiere a lo siguiente: la disminución anual media de la filtración glomerular con el paso del tiempo, que parte de una cifra máxima en promedio de 120 mililitros sobre minuto por 1.73 m al cuadrado, y que se observa en el tercer decenio de la vida, es de 1 mililitro por minuto por año aproximadamente, y alcanza una media de 70 a partir de los 70 años. La filtración media es menor en mujeres que en varones. Por ejemplo, una mujer después de 80 años, cuya creatinina sérica es normal, puede tener filtración glomerular de 50 mililitros por minuto. Eh, por ello, incluso una leve elevación de la concentración de creatinina sérica
Por ejemplo, de 130 por 1.5 miligramos suele detonar una baja sustancial de la filtración glomerular en muchas personas. ¿Cuáles son las dos ecuaciones que se usan para cuantificar la tasa de filtración glomerular? Y a esto nos referimos en gran parte para la evaluación del estado nutricional, reconocer la importancia de utilizar estas dos fórmulas. Una de ellas es la ecuación incluida en la modificación de la Diet in Renal Descent Study, que es el GFR estimada en mililitros sobre minuto por la cifra mencionada de 1.73. Esto es igual a 1.86 por PCR, que es la creatina sérica, menos 1.154 por la edad, menos 0.203. Esto se multiplica por cierta cantidad dependiendo la descendencia, la genética o el sexo. La segunda ecuación, la más manejada, es la de Crawford-Gault. Esta es una depuración estimada de creatinina de mililitros sobre minuto y esta es la fórmula que se presenta. Es una de las más usadas y al igual tiene una diferencia en el caso de las mujeres. Se hace una adecuación. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas y de laboratorio de los diferentes estadios de la nefropatía crónica? Pues bien, aquí están, dependiendo el tipo de etapa, que se difiere la 1 o la 2, se acompañan los síntomas del deterioro filtración glomerular. También aquí viene manifestado tanto el 1, el 2, el 3, el 4, que son las complicaciones de la lesión renal y se manifiesta clínicamente por medio del laboratorio. O sea, esto realmente las bases tenemos que tenerlas en las pruebas de bioquímica. Acorde a estos valores vamos a determinar si el paciente, el tipo de función renal que está teniendo actualmente. Perdón, aquí la 9. ¿Cuáles son las 5 causas principales de nefropatía crónica? Es la glomerulopatía diabética, la glomerulonefritis, la nefropatía hipertensiva, glomerulopatía primaria con hipertensión. Estas se desprenden, al igual que la nefropatía vascular e isquémica, de la nefropatía hipertensiva. Asimismo, el poliquitosis renal autosómica dominante y están vinculadas otras nefropatías quísticas u tubulointersticiales. ¿Cuáles son los dos marcadores que se utilizan en la clínica para la evaluación de la función renal? Estas son las concentraciones de urea y creatinina. En suero se utilizan para evaluar la capacidad excretora renal. ¿Cuáles son los tres aspectos fisiopatológicos del síndrome urémico? Que es la complicación final de la nefropatía crónica. Y esto se considera como la acumulación de toxinas que son excretadas normalmente por riñones, incluso productos del metabolismo de proteínas. Asimismo, son consecuencia de la desaparición de las funciones renales como la homeostasis de líquidos, electrolitos y la regulación hormonal. Y finalmente, la inflamación sistémica progresiva y sus consecuencias vasculares y nutricionales. Pues muchísimas gracias, compañeros, por su atención. Esto ha sido todo. Espero les haya gustado y les haya servido esta pequeña